Cristo te ama, María también, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Vamos a invocar la santa presencia de Dios mediante su Santo Espíritu, para que sea Él quien en esta mañana ilumine nuestras mentes y pueda transmitir el mensaje que nos tiene preparado para el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana fuimos testigos de unas publicaciones tendenciosas por parte de medios de comunicación importantes que sacaron de contexto lo que el Papa Francisco dijo en relación a las personas homosexuales, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente dijo el Papa Francisco? Pues dijo que las personas homosexuales tienen derecho de estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Y añadió: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derechos a estar cubiertos legalmente. Y dice: yo defendí eso. Este fragmento, lo que acaba de leer, pues fue hecho por una reportera mexicana de Televisa, Valentina Alerraqui, en mayo del 2019, que fue incluido en este documental que acaba de hacer, pues justamente, el director de este documental es un judío gay de origen ruso y que reside en Estados Unidos. Bueno, y me dirán qué tiene que ver lo que acaba de comentar con el Evangelio del día de hoy. Pues bueno, amados hermanos, el Evangelio del día de hoy nos comienza diciendo: cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Y continúa diciendo: uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Y bueno, vemos ahí que estos maestros de la ley, los fariseos, estaban siempre detrás de Jesús, tratando de siempre ponerlo a prueba con sus preguntas, ¿no? Y tratar de hacerlo quedar mal en frente de sus seguidores, de toda la gente que ya lo escuchaba, ¿no? Y pues bueno, estos personajes de los cuales hablamos, pues son, en la actualidad, son justamente estas personas que en todo momento están siempre tratando de poner a prueba, ¿no? Y poner en aprietos, tergiversando palabras en este caso, del Papa Francisco, ¿no? Que es el representante de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, pues en este caso, pues el tema fue en lo referente a las personas homosexuales, ¿no? Y como ya vimos, pues como ya les acaba de leer, pues realmente el Papa Francisco quiso decir
quiso decir otra cosa, y, o sea, lo que, en todo caso, lo que siempre ha dicho la Iglesia, ¿no? Tanto así de que el Catecismo de la Iglesia Católica dice, en su numeral 2358, dice, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, refiriéndose a las personas homosexuales, ¿no? Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Es lo que nos dice la Iglesia Católica. Y bueno, pues hermanos, estas personas son nuestros hermanos, y digo nuestros hermanos porque también son hijos de Dios, al igual que nosotros, ¿no? Entonces, no tienen, la Iglesia no los discrimina, los acepta, pero sí no les consiente la forma, su forma de vivir, ¿no? Las perversiones que ellos tienen. Entonces, eso sí no lo acepta la Iglesia Católica. Pero como persona, eres bien recibida en nuestra Iglesia Católica, pues, ¿no? Y bueno, en el Evangelio continúa diciendo, pues no, estos maestros justamente que lo tratan de poner a prueba siempre, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les dice, pues no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, le dice. Y continúa, este es el gran mandamiento, que es el primero, ¿no? Entonces, con lo que estamos, justamente con lo que acaba el tema que acaba de tocar, pues relacionado a nuestros hermanos, a estas personas homosexuales, no se les puede discriminar por el hecho de su condición, ¿no? Por ser justamente homosexuales, porque incluso en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21, nos dice, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, pues este es el mandamiento que recibimos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, que es lo que justamente nos dice el Evangelio de hoy día, ¿no? Y que a continuación en los siguientes versículos dice, pero hay otro parecido, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es justamente lo que nos está diciendo también en Primera de Juan, ¿no? Que si no amamos a nuestros hermanos, pues somos unos mentirosos, no estaríamos cumpliendo con lo primero que nos está pidiendo nuestro Señor. Entonces, y así como en Mateo 5:44 también nos dice, pues, ¿no? Que amemos a nuestros enemigos y recemos por ellos, por nuestros perseguidores. Y en Mateo 5:46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Qué excepcional hacemos, hermanos? Pues no podemos marginar, tratar mal a esos hermanos, como ya dije, ¿no? Que también son hijos de Dios. Está bien claro cuando el Señor nos manifiesta en su palabra diciendo de que no puede, que si maltratamos o odiamos a un hermano por su condición, pues bueno, estaríamos incumpliendo el primer mandamiento que nos está dando el día de hoy el Señor en su palabra, ¿no? Entonces, pues hermanos, tenemos que ser coherentes con lo que predicamos, ¿no? Y con lo que hacemos, porque yo he vivido también este maltrato que estos hermanos tienen, ¿no? Y se los cuento porque una vez tuve entre los jóvenes con los que yo estoy al frente de ellos,
a un hermanito que justamente homosexual, ¿no? Y había hecho su retiro, y cuando salió de retiro, pues bueno, salió con una fuerza, con un fuego terrible, y empezó, era un hermano perseverante, continuo, y a donde iba daba su testimonio con una fuerza tremenda, estaba ahí, permanentemente tratando de hacer las cosas bien, tratando de corregir, su vida. Y, y bueno, pues, el, lamentablemente, pues un día después de vigilia, de una vigilia que tuvimos como círculo nosotros, eh, terminamos en misa como siempre lo hacemos. Y pues bueno, el hermano había ido con nosotros, había hecho su vigilia, y había acudido con nosotros a esa misa. Y bueno, pues el hermano aún pues se le notaban algunos gestos, e incluso en su forma de vestir, aunque trató y ahí estaba tratando de ir cambiándolo poco a poco, y se notaba cómo la gente lo observaba, ¿no? Y lo que más pena daba era que justamente pues eran los propios hermanos que estaban ahí en la parroquia, gente que iba a parroquia, que acudía a su misa de los domingos y estaba ahí, ¿no? Entonces, pues, hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Tenemos que hacer viva la palabra, tenemos que escuchar lo que nuestro Señor nos dice, ¿no? Y, y hacer viva su palabra, ¿no? Tratar de ayudar a estos hermanos a que nuevamente se reintegren a nuestra sociedad, que sepan que son amados, ¿no? Que nosotros, los cristianos, no los marginamos, que no los apartamos, sino que más bien queremos que ellos estén con nosotros, que retornen hacia nosotros, y bueno, apoyarlos, ¿no? También hoy día en la primera lectura, en el Éxodo capítulo 22 del 20 al 26, nos habla el Señor y nos dice pues también que no maltratemos ni oprimamos a los extranjeros, dice, ya que ustedes también fueron extranjeros en tierra de Egipto. Y pues bueno, aquí en nuestro caso, pues, como en muchos países de acá de Latinoamérica, nuestros hermanos, pues, sobre todo venezolanos, han emigrado de su país por los motivos que todos ya conocemos. Y, y pues bueno, ahí el Señor nos habla de que no debemos maltratarlos, ¿no? No, dice, no hagan daño tampoco ni a las viudas ni a los huérfanos, ¿no? Porque si fuera de esa manera, ellos clamarán a mí, dice, y yo escucharé su clamor. Y, y ¿cómo se llama? Y despertaremos el enojo del Señor. Pues bueno, es cierto de que muchos de esos hermanos que han venido del extranjero, pues no, sobre todo los de Venezuela, como decía, no vienen a hacer el bien, pero no son todos, y por eso vuelvo a repetir, ¿no? El Señor en su palabra nos dice, pues, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, ¿no? Que el Señor, pues, todopoderoso el día de hoy nos haya podido hecho entender de que si no amamos a nuestro prójimo, pues estamos siendo unos mentirosos. Que si no podemos tener ese amor hacia ellos, pues es imposible de que podamos estar cumpliendo el primer mandamiento que nos da el Señor el día de hoy. Gracias, Padre, por tu palabra.
Esperemos, pues hermanos, que esta palabra la podamos hacer viva, empezando por aquellas personas más cercanas a nosotros, en los cuales pues hayamos tenido quizás algún contratiempo, algún disgusto, que, que empecemos a tratar de corregir eso y podamos de esa manera pues acercarnos a ellos y compartir la palabra del Señor, compartir lo que el Señor nos dice, orar por justamente esos hermanos que quizás no nos entienden aún, no lo que nosotros realmente sentimos o queremos hacer por ellos. Que hoy domingo, día del Señor, sea justamente Él quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo te ama, María también.